Suena la campana. Se termina la jornada escolar. Y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watts para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el Bueno, buenos días, nos encontramos el día de hoy con Francisco Medina. Vamos a conducir el programa Ausente Señorita. Hoy día vamos a tener el tema la enseñanza musical en la virtualidad. Tenemos a Francisco Medina, que es profesor del Colegio de Música Juan Sebastián Bach, ahora Colegio Bicentenario Artístico. Y el día de hoy estamos con Carla Mancilla y quienes habla Dana Arias. Hay un problema con Carla, así que la estamos llamando. Pero mientras vamos a iniciar el programa preguntándole cómo es su experiencia como docente, cómo ha sido, que nos cuente un poco cómo inició en la docencia. Nos vamos a remontar al siglo pasado, al siglo XX. Sí. Bueno, yo comencé de niño estudiando y toda la cosa, el instrumento, pero después ya me puse a estudiar la pedagogía en educación musical. Pero a la par me puse a estudiar contrabajo, porque una de las cosas que me llamó bastante la atención eran los sonidos graves. ¿Ya? Me gustaba el bajo eléctrico y bueno, derivé al contrabajo y me puse a estudiar paralelamente a la carrera de pedagogía contrabajo. Y bueno, yo hice la etapa intermedia, que fueron 6 años, ¿cierto? Entre la pedagogía y por ahí terminé pedagogía y me quedaron como 2 años y terminé la etapa intermedia de contrabajo. Pero después ya había que ponerse a trabajar porque no va a ser puro estudio la cosa. Entonces ahí comencé a trabajar haciendo clases de contrabajo en ese tiempo, que era todavía Escuela de Cultura, ¿ya? El año 95. ¿Siempre tuvo la idea de, por ejemplo, de estudiar música y pedagogía o fue algo que se dio? Buena pregunta. No, mi intención, a ver, tú me estás preguntando y del fondo mi intención era dedicarme al contrabajo. Ya, esa era mi pasión. Pero como te digo, acá en ese tiempo estaba contrabajo, pero no estaba la carrera de interpretación. ¿Ya? Cuando estudié en el conservatorio no estaba la carrera de interpretación. Entonces estaba el conservatorio en donde tú terminabas un cierto año y hasta ahí quedaba. Entonces, y la otra opción era irme a Santiago. Y en esos tiempos tú entenderás que, bueno, yo a la par empecé como a trabajar, pero era casi inviable poder irme a Santiago, siendo que allá tenía que pagar hacer la carrera completa y no. Entonces, en ese tiempo se dio la opción de poderme. Yo dije que había comenzado a la par, pero yo empecé primero en la Escuela de Cultura, imagínate, la Escuela de Cultura estudiando contrabajo, en la Escuela de Cultura. Y de ahí cuando estaba estudiando me metí al conservatorio. Pero cuando yo vi que la cosa no podía hacer, porque no tenía, en ese tiempo yo creo que tenía que, para vivir allá y todo, unos 500, 600 mil pesos, y era como imposible. Y bueno, y se dio la oportunidad, oye, de entrar a pedagogía por ingreso especial, porque había harta gente dando vueltas, ¿cierto? Había harto talento, pero no teníamos Ahí volvió Carla. Sí. Así que eso fue más o menos el inicio, el porqué, pero tampoco estoy descontento, al contrario, estoy agradecido de eso, porque al final uno vive de esto y lo hace con cariño.
Claro. Sí. Bueno, y vamos a preguntar un poco más acerca de cómo llegó al colegio de música, cómo ha sido eh, esta experiencia, porque igual usted lleva años ahí. Y, y queríamos saber más o menos cómo era la metodología que tenían antes de la pandemia. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el colegio de música? Mira, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, mira, pasó recién un detalle. Carlita dijo, hoy, ¿quién tiene una ventana abierta? Sí, y resulta de que nosotros, la mayoría, yo creo, de los profesores, no tenemos un lugar apropiado como para hacer, ya sea tu clase virtual, no sé, de matemática, tu clase virtual de educación física, que igual se hace, y tu clase virtual para la música. Entonces, yo estaba aquí, estoy en el comedor, y Carlita dijo, ¿quién tiene la ventana abierta? Y resulta que por aquí en toda la esquina pasa la micro 9 y suena todo, suenan los bocinazos, entonces no ha sido fácil. Entonces lo que uno tiene que hacer, y yo creo que la mayoría de los profesores, tenemos que habilitar un lugar que no es apto para la música. Profe que haga violín, que está a lo mejor tocando su violín y de repente un perro, de repente una bocina de un auto, de las micros, de un camión, etcétera. Entonces te digo, en esa parte no, es medio complicado. Ahora, en mi caso ya nosotros somos 4 aquí en la casa nada más, y algunos perritos y 2 perritos, pero en otros lugares hay niños. Ya hay niños, hay niñitos chiquititos, y un niñito chiquitito tú no le puedes decir, oye, quédate callado porque tengo una clase, un niñito de 3 años, o sea, y yo te digo, ha sido, y yo creo que todos hemos ido aprendiendo al final, pero con un poco de esfuerzo, sacrificio, y bueno, y muchas veces la misma tecnología o donde tú estás conectado, es cierto, internet de repente no es muy fluido porque el sistema está colapsado. Entonces te das cuenta de que al final tú quisieras hacer algo más, pero estás en lo mejor y ¡pa! Se te cayó. Sí, bueno, como lo que me pasó a mí recién. Bueno, le doy un saludo afectuoso a quienes nos están escuchando por la 90.1 y también a los que nos están viendo por streaming. Recordar que estamos en el Ausente Señorita con Francisco Medina Torres, profesor de música del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach, y también con mi compañera Danae Arias, en la conducción también, quien ahí tomó el guante debido al problema que tuvimos ahí para poder empezar el programa. Pero bueno, ya estamos los que tenemos que estar, así que retomando la conversación y un poco también recogiendo lo que dice Francisco, lo que explica esto de poderse adaptar a la contingencia, digamos, a esta metodología de la virtualidad y del distanciamiento. Bueno, tú, Francisco, eres profesor de música, específicamente de percusión, y en ese sentido sería interesante poderle contar a la gente que nos está escuchando y viendo hoy día cómo ha sido poder adaptar este ejercicio de la docencia de la música al contexto de estar en la virtualidad y no estar en la sala de clases con el instrumento, en la sala de música. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo también te has tenido que reinventar también en este sentido? Sí, bueno, alcanzamos, mira, después de todo, yo creo que igual se hubiese hecho después, pero estaba todo nuestro material de trabajo en el colegio, ¿cierto? Vale decir, yo usaba harta bibliografía, métodos, harta metodología para un cierto ejercicio. Entonces, de un puro ejercicio que vamos a hacer, ponte tú en el tambor, vamos a hacer, no sé, un redoble, para que se entienda más fácil, un redoble. Entonces, tengo para hacer un redoble 3 o 4 métodos. Entonces, uno tiene que ir sacando y haciendo, tienes que ir comprimiendo porque al final tú tienes que hacerlo por un video, ¿cierto? Al principio se hacía ya la clase, podríamos decir, virtual, ¿cierto? En donde tú tienes que tomar tu cámara. Bueno, y otra cosa, que por lo general yo creo que la mayoría usamos los teléfonos, y los teléfonos no están como tan adaptados por la misma, no sé, por la ergonometría que tiene un teléfono,
no es como una cámara de video en donde tú la apoyas en un trípode. Yo creo que Calita me entiende perfectamente eso. Sobre todo ¿Cierto? Tú, claro, en donde un teléfono tú tienes que tratar de agarrarlo de alguna forma para que te quede horizontal, ¿cierto? Porque tú no puedes estar con el video todo el rato así, no puedes porque tienes que utilizar las manos. Entonces, esa parte, como tú dices, uno se tuvo que reinventar. Y lo que yo hice fue agarrar el teléfono aquí, entonces le pongo aquí una especie de clip, ¿cierto? Un clip, y lo tengo que pegar a la pared. Y ahí, casi frente a mí, ¿cierto? Entonces, son sistemas que uno tiene que ir al final adaptando. Y bueno, y el tema es que a mí se me complicó un poco porque cuando tú explicas un ejercicio, por lo menos, o sea, tienes que, tu clase, uno lo hacía en 45 minutos a 1 hora y media, porque eso es lo que un niño tiene durante la semana. Pero reducir todo eso a 10 minutos realmente no, queda un poco complejo todo porque tú tienes que, obviamente un igual lo puede hacer, pero para que el niño lo entienda, realmente a ellos se les complica eso porque tú tienes que, tu trabajo lo tienes que apretar, cosa que, porque si tú lo dejas más de 10 minutos, el sistema no lo puede subir porque queda demasiado pesado. Porque queda por lo menos, imagínate, yo hacía un video de 10 minutos y pesaba como un giga 200, y eso es demasiado, o sea, casi no, el sistema no te lo permite. Así que al final tuvimos que irlo achicando y al final hacer como varios videos para que se entienda el ejercicio. Entonces, esa parte es como media compleja. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, con los niños que, por ejemplo, no tienen un tambor, una batería en su casa? ¿Cómo practican ellos? Mira, cuando nosotros comenzamos el trabajo, a los papás yo siempre no les digo que le compren una batería, nada al principio, sino que con un pad, que es una gomita, ¿cierto?, de práctica. Y mira, teniendo al niño un par de baquetas y un pad, uno la hace. Se puede. No es lo mismo, porque tú entenderás, Danae, que, ¿cierto? No es lo mismo que el chico esté ahí dándole con una guitarra de palo, ¿cierto? Una guitarra con la guitarra eléctrica, con la distorsión. No es lo mismo, porque las sonoridades, ¿cierto? Si tú estás cantando los temas que cantaba y estaban todos con guitarra leña, ya igual se puede hacer, pero no tiene la misma efervescencia, ¿cierto? El mismo punch. Si tú tienes una guitarra eléctrica, tu bajo, la batería, y eso como que te motiva a ti. Entonces, pero se puede hacer, porque lo importante del niño es que tenga el movimiento de su mano, ¿cierto? Las manos acá, con el instrumento, y ese instrumento del tambor lo reemplazamos con un pad, ya un pad de práctica. Así que esa parte yo creo que no ha sido tan compleja. No hay tanta, en mi caso. En mi caso, pero yo no sé los demás, ¿cierto? Un piano, por ejemplo, es difícil que un niño tenga un piano en su casa, porque un piano no le cuesta 10.000 pesos. O sea. No, y hay que diferenciar entre piano y teclado, porque no es lo mismo. Bueno, estamos en La Ausente Señorita, en vivo y en directo, ya transmitiéndonos por Radio Watch. Estamos hablando de la enseñanza de la música en la virtualidad y nos acompaña el profesor de música de la especialidad de percusión, Francisco Medina Torres, del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach. Estamos conversando un poco acerca, bueno, Danae partió este programa haciendo un contexto, ¿cierto?, junto a Francisco de cómo funciona el Colegio de Música, el Colegio Bicentenario, también abordando un poquito esto de la adaptación, de lo que ha significado para él como profesor de música tener que ir innovando un poco dentro de lo posible con lo que tiene, a poder seguir dando la educación y la enseñanza de la música a sus estudiantes. Me gustaría que pudiéramos precisar, Francisco, quizás en cómo ha sido la respuesta de tus estudiantes en las clases de música con esta modalidad virtual, porque bueno, tú ya decías que lo que has hecho es ir grabando videos y tratando de darle alternativas a tus estudiantes para que igual puedan seguir aprendiendo el instrumento, pero
Cuéntanos cómo ha sido de parte de ellos la recepción. ¿Ha bajado un poquito quizás la asistencia a las clases o al contrario, les gusta, se entretienen? ¿Cómo has visto tú que ha sido la recepción de parte de los estudiantes? Como lo dice el nombre de tu programa, Ausente Señorita. No, mira, al principio tengo que decir de que sí hubo un relajo, porque esta cosa partió, yo creo que nadie, ¿cachai? Nadie visualizó lo que podía pasar, o sea, que íbamos a estar tanto tiempo. Mira, estamos ya a mediados de septiembre y estamos acá en casa todavía. Yo creo que nadie vio más adelante y dijo, no, esto va a durar 2 meses, 1 mes. Entonces, al principio, para que partiera todo este sistema online, hubo un tiempo que estuvimos como todos así como esperando, expectantes, ¿cierto? Esperando de qué forma se podía hacer, porque no había ninguna alternativa. Pero los niños de a poquito, ya cuando se les comunicó a ellos que tenían que revisar, ¿cierto?, los videos o revisar ciertas plataformas, los chicos, yo creo que en su mayoría, no todos, hay muchos niños todavía relajados, pero igual ellos, mira, te tengo que decir de que, porque ellos están en el colegio, yo creo que en su mayoría, Danae, ¿cierto?, están porque les gusta. Sí, hay uno que otro, porque el papá, qué sé yo, porque el papá le gusta la música y todo, pero en su mayoría los niños les gusta, entonces ellos de alguna manera van a tratar de captar, ¿cierto?, lo que el profe le está guiando, porque al final uno va guiando a los niños y obviamente cada uno va, yo no saco nada de estar todos los días dando, si el niño no pesca el instrumento no sirve de nada, entonces uno como que le va motivando, uno le va diciendo, oye, aquí y allá, y los chicos, sí, el profe y la cosa, ¿cierto? Porque esta es una cosa, tiene que ir de la mano, profe, alumno, apoderado, etcétera. Pero, como te decía al principio, hubo una especie de relajo, pero de a poquito los chicos se van dando cuenta que esta cosa tienen que hacerla, y por más que se diga, no, que el año se va a perder y que la cosa, yo creo que muchos niños se tomaron esta cosa en serio. Muchos niños se tomaron esta cosa en serio y están saliendo adelante, porque de hecho hemos visto bastantes videos, yo creo que ustedes han visto por ahí algunos, en donde los niños están haciendo cosas, uno por allá, en una pieza por acá, otro en diferentes partes, pero al final se logra. Con un poquito más de trabajo, pero se puede. Bueno, nosotros sabemos que en el colegio le hacen clases a distintos ciclos, tanto básica como media. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Eso es muy dispar lo que existe de la recepción de los alumnos de básica con los de media? ¿O todos están trabajando de igual manera? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, los niños, por lo general los niños de básica tienen mucho más, están más entusiasmados, porque ¿para qué estamos con cosas? Los chicos de media de a poquito se van relajando, que el profe, ¿sí o no? Yo creo que tú saliste hace poquito del colegio y todavía te acuerdas, a lo mejor cuando se corrían de clase, pero en cambio el niño chico no, porque por último están los papás, y los papás es una cosa tan pero primordial ahí, oye, es primordial. Si el papá no está, la mamá, el papá con el que esté encima, ayudándole, preguntando, porque vemos igual de que muchas veces por los mismos trabajos, ¿cierto?, el papá no tiene como mucho tiempo para estar con los niños, ¿cierto? Entonces, pero es fundamental el trabajo de ellos, porque al final este trabajo se hace en conjunto, no lo hace el profe nomás. Es todo un equipo, hasta la manipuladora de alimentos, el señor que hace el aseo, o sea, es todo un equipo, y yo creo que estando ese equipo bien conformado, las cosas fluyen. Pero en lo que tú me estabas diciendo, de que sí, los niños de básica, ellos siempre están ahí, pero después el chiquillo ya de, no sé, de tercero, por ahí, de cuarto, medio, ellos se van relajando un poquito. Hay un poquito, podríamos decir, un poquito menos, están menos interesados, pero no quiero decir que todo, ¿cierto? Pero en la parte de los primeros ciclos se nota así que los chiquititos tienen que puro ponerle, porque al final ellos están captando todo, ¿cierto? Están captando
todo lo que se le está enseñando en todas las áreas. Están forjando un camino musical también. Sí, Gran- sí. Que muchos después de la media igual no siguen. Después tienen otros intereses, quizás por eso Ujú. igual hay una deserción quizás un poco más grande. Pero también tenemos ejemplos de alumnos que han salido y que el día de hoy todavía están estudiando música, y eso es maravilloso, lo que puede crear el colegio y Ujú. ustedes como profesores también. Ujú. Bueno, reiterar a nuestros auditores y auditoras y a quienes nos están viendo por Radio Watch, que estamos en este programa Ausente Señorita. Estoy con mi compañera Nae Arias en la conducción, y también tenemos de invitado al profesor Francisco Medina Torres del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach. Estamos conversando de la enseñanza de la música en la virtualidad, y bueno, él nos ha estado comentando un poco cómo ha sido esta experiencia de enseñar música desde la distancia, ¿cierto? Con la tecnología que se tiene, entre comillas, para poder continuar formando a sus estudiantes en lo que es la percusión, porque él es especialista en percusión y enseña esa área en el colegio. A mí me gustaría, Francisco, pasar un poquito más a otro tema que también tiene Ujú. relación con el colegio, que tiene que ver con que tengo entendido que este colegio hubo un cambio, y cómo ha sido el cambio de pasar de un colegio científico humanista a un colegio bicentenario artístico. Si es que creo que esta transición lleva muy poco tiempo, y si nos pudieras precisar quizás un poco qué significa para el establecimiento educacional haber pasado a esta otra etapa, o a esta nueva forma también de plantearse. Así que si nos pudieras comentar un poquito eso. A ver, claro, bien decías tú que esto comenzó hace muy poco. De hecho, cuando nosotros llegamos este año, que fue la nueva dirección que tomó la señora Margot Lagos, ella se enfrentó, digamos, con esta nueva forma, ¿cierto? Y la verdad que no, yo creo que todavía nosotros nos damos cuenta del impacto que realmente va a tener, porque esto no es de un momento a otro, sino que lleva su tiempo, sus años. Pero bueno, lo importante acá, y una de las cosas que a nosotros nos ha pasado, que, bueno, de parte del Ministerio de Educación ha sido un poquito, te ponen un poquito más el acelerador a fondo, en términos de que tú tienes que ir como muy organizado en cuanto a toda la parte de la planificación, porque es como muy meticuloso. Entonces nos han tenido trabajando de cabeza, o sea, teníamos que trabajar un poco con los niños, con los videos, haciendo las clases, y a la par teníamos que tener así charlas virtuales, ¿cierto? Con el tema de cómo enfrentar esta nueva modalidad, ¿cierto? En donde te decías de que sí, un poquito más exhaustivo el trabajo, ya un poquito más exhaustivo, en donde tú tienes que precisar. No quiero decir de que antes no poníamos punto y coma, pero ahora tenemos que ponerle punto, coma, rayita, etcétera. Entonces ha sido un poco más denso y un poco más agotador, sí, te diré, en la parte de la planificación. Pero sabemos que todas las cosas que tú vas comenzando tienen sus pequeños trabajos, pero después a la postre yo creo que vamos a ver el resultado. En este momento aún no lo sabemos, porque comenzó justo la pandemia, ¿cierto? Se cerraron todos los colegios, entonces sí, de hecho tienen que llegar nuevos recursos para poder implementar, porque mira, una de las cosas que te puedo decir de que sí, seguramente va a haber inyección, ¿cierto?, de más recursos, y una de las cosas que a nosotros igual como músicos nos urge es tener un auditorium, cosa que lo perdimos, ¿cierto? Hicimos el cambio, que tú sabrás que nosotros estábamos en Simpson, ahí teníamos nuestro colegio, y porque se hizo chico nos fuimos allá, pero perdimos ese auditorio. Bueno, ahora se ganó un gimnasio, pero no hay auditorio. Entonces la idea es de que, pero a largo plazo, diríamos no sé, unos 3, 4 años más, posiblemente con la inyección que te decía yo de recursos, se pueda lograr un auditorium, porque para hacer un auditorium con las características que requiere
un colegio de música, ¿cierto? Para que para que haya todo un tema de aislación acústica, no es fácil y en cuanto a Lucas, no, se requieren bastantes recursos, así que, como te decía, en este momento todavía no lo podemos, uno no lo puede ver tangiblemente, pero sabemos de que sí van a lograr algunas cosas. Gracias, Francisco. Hilando lo mismo que decía, quería consultar cómo ha cambiado igual la realidad, porque lo que hablábamos delante, que antes cuando yo estaba en el colegio, había una sola batería, y me contaba que ahora había más baterías, que había más recursos. ¿Cómo ha sido este cambio para los niños y cómo lo han vivido ellos igual? ¿Cómo ha sido las prácticas, los ensayos, ahora como un poco más de recursos? Sí, pero mira, yo te digo de que, o sea, van a haber más recursos, pero en este momento nosotros todavía no se ha visto nada de eso. Solo que sí, por medio de otros dineros se han podido comprar algunos instrumentos. Y el otro día conversábamos con Carlita cuando me estaba invitando. Por ejemplo, para que un niño, por ejemplo, pueda estudiar, no sé, oboe o clarinete. Mira, la mayoría de los instrumentos son muy caros. Entonces, se tiene que tener el recurso, pero se han logrado. O sea, si antes no habían por decir, no había un oboe, a lo mejor ahora podemos decir, sí, va a haber 2 o 3, pues se va a poder comprar. Pues cada instrumento de eso no deja de costar, no sé, 1,5 millones, 2 millones de pesos, un instrumento más o menos de media calidad nada más. Entonces, esos recursos, digamos, no se ven, pero por otro lado se puede lograr, ¿cachai? Y se puede, de hecho ahí, como te decía, había una batería cuando tú estabas, pero ahora se han logrado otras cosas por medio de otros ingresos que hay. Sí, exacto, claro. Gracias, Francisco. Bueno, reiterar que estamos en el programa Ausente Señorita, nos están transmitiendo desde Radio Watch, estamos con Danae Arias, mi compañera en conducción, y con Francisco Medina Torres, profesor de música del área de percusión del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach. Estamos hablando acerca de la enseñanza de la música en la virtualidad y todo lo que ha significado este proceso de cambios y de adaptación a poder seguir enseñando el arte y la música, particularmente en este colegio. A mí me gustaría empezar a profundizar en otra área que creo que también es muy relevante y también la hemos estado conversando mucho en los programas de Ausente Señorita en función del contexto muy complejo que le ha tocado nos ha tocado a todos vivir, pero particularmente en la educación ha sido un complejo momento porque ha existido dificultades para cada uno de los establecimientos educacionales, principalmente los que han pasado por el programa Ausente Señoritas, nos han comentado las dificultades. Y en ese contexto, Francisco, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido para la comunidad educativa en general, ya sea principalmente, bueno, en el caso tuyo, tú eres profesor, para los demás profesores, para tus demás compañeros y compañeras, colegas docentes, poder afrontar este contexto de pandemia, este contexto de la enseñanza desde la virtualidad, desde el distanciamiento físico. ¿Cómo se han tomado ustedes como comunidad educativa este momento y qué podrías destacar también, si es que hay algo que se pudiera destacar? Sí, voy a tomar lo último, destacar de que ha habido bastante apoyo, partiendo de la dirección, ¿cierto?, de la señora Margot, hacia abajo con Gabriel, que es el inspector general, y Jorge Agüero, que es el jefe de UTP. Ellos han estado en todo este tiempo apoyando porque el sistema de trabajo ha sido diferente, ¿cierto? En donde hemos tenido que ya trabajar con algunas plataformas, y ahí también tengo que destacar a don Carlito Filgueira, que es el encargado, el computín allá, el computín con Alexis y Nostroza, en donde ellos de una u otra manera nos han estado a nosotros facilitando un poco la vida, porque cuando tú no tienes idea, por ejemplo, de algo, no tienes idea y no tienes por qué saberlo, e ingresar a esas nuevas modalidades no ha sido fácil. Yo te digo, yo no soy muy computín para mis cosas, pero y
y hay otros profesores que igual tampoco son no muy diestros en esto, y ha sido un poco complejo esa parte, pero lo hemos tenido que abordar profesionalmente porque no podemos quedarnos así como cruzados de brazos y decir, ay, no, es que yo no sé. O sea, todos, sin excluir a nadie, todos hemos tratado de salir adelante con esto, porque no podemos quedar, pero si no sé, si no me corre el sistema, o que se pegó internet. O sea, yo creo que al final nos iríamos en excusas, y al final yo creo que todo el mundo lo está haciendo de esta forma. Entonces, ha sido un poco complejo, pero lo hemos resuelto, yo creo que con cariño. Yo creo que lo hemos resuelto con cariño, y podemos ver igual de que las mismas hay personas especializadas allá que tienen que ver con la parte social, ¿cierto? En donde ellos están pesquisando, por decirlo de alguna manera, a niños, ¿cierto? Niños que no tienen los medios, ¿ya? En donde el niño no tiene su computador, en donde el niño no tiene internet, y tú sabes que por parte del gobierno implementaron un sistema, creo que donde había más necesidad pudieron apoyar con algunos computadores. Entonces ellos están de una u otra manera pesquisando a los chiquillos que es cierto que no tienen como la tecnología, para que ellos tampoco queden de lado, porque no es posible a esta altura del partido de que un cierto grupo de niños ellos estén viendo sus clases aquí y allá, y hay otros 10 o 15 niños que no puedan hacerlo porque no tienen los medios. Yo creo que a esta altura del partido tiene que ser como todos por igual, y ahí yo defiendo, digamos, al grupo humano, ¿cierto?, en donde ellos se han preocupado de este tema. A lo mejor pueden quedar algunos chicos que todavía no los tengan, pero yo creo que en su mayoría, Carlita, los niños, ¿cierto?, tienen ya por último, por los celulares. Si los niños hoy en día andan todo el día con el celular, entonces tampoco lo podemos ver como una excusa, porque por lo general todos los niños tienen sus celulares, y no sé, por último con un plan chico, claro, yo creo que son diferentes realidades. Yo no podría decir lo mismo de lo que te estoy hablando ahora de, no sé, un colegio en otro lugar, ¿cierto?, en las afueras de Valdivia, porque seguramente ahí hay otras dificultades, pero con lo que respecta al colegio ha habido apoyo de parte de la dirección, y yo creo que entre todos hemos tratado de, como se dice, de tirar el barco, para que no se quede nadie ausente. Gracias, Francisco. Danae Arias, ¿quieres comentar algo más? ¿Hacerle alguna pregunta al profesor? Quiero hacerle una pregunta ya un poco salida del contexto en el que estamos hablando, pero delante nos dijo que cuando estábamos hablando recién de las experiencias que había tenido, y la experiencia como profesor, se me quedó una pregunta en el tintero, porque justo llegó Carla y Ay, Carlita, no. Nos fuimos de onda. Pero no, maravilloso que hayas estado, que hayas llegado. Era de que usted me decía que había tocado contrabajo. ¿Cómo llegó a la percusión? Excelente. Mira, por las cosas de la vida, y yo creo que al final uno tiene que las cosas tomarlas, y bueno, yo soy creyente y creo que todas las cosas Dios las pone en tu lugar para que tú las vayas tomando y haciendo cosas. Y una vez, hace rato ya, diríamos como el año 98, 99, yo ya estaba trabajando en el colegio. Vino un percusionista de la Sinfónica, él vino acá a Valdivia, y él quiso, porque en su mente estaba poder difundir la percusión, mira, antes te voy a poner un pequeño datito. En los colegios, o antiguamente era así, no, total, tú toca el bombo, pégale al bombo aquí, toca el triángulo, era como lo último que había, y además en la orquesta va en la última fila atrás. Entonces él quiso en cierta medida poder darle el valor que se merece, ¿cierto?, su trabajo. Entonces él se fijó en Valdivia y llegó al conservatorio, acá a Valdivia, el año 98. Y resulta que en el conservatorio en ese tiempo no había mucha gama de instrumentos que ofrecieran, y nosotros en el colegio teníamos algunas cosas ya.
Imagínate, ya habían timbales, ya teníamos un tambor, ya habían platillos y creo que había una batería. La batería azul con la que tocaban ustedes. Y esa antigua. Y resulta de Bastante que, parece. y resulta de que el profesor vino, porque después yo le pregunté por qué vino acá. Y él dice que, como que dijo, no, yo quiero ir a Valdivia. Seguramente alguna vez vino acá y le gustó. Y como en el conservatorio no había nada, lo enviaron al colegio que éramos escuela de cultura. Y yo en ese tiempo yo andaba ya medio vuelto loco con los tarros. Y me dijeron, y como yo ya era profesor, ¿cachai? Porque ya estaba trabajando como profesor de contrabajo. Y cuando tú tienes una pedagogía y si tienes alguna habilidad por algo, en alguna parte ¿cierto? Va a desarrollar tus habilidades. Y vino acá y el director me dijo, Francisco me dijo, ¿y tú por qué no vino a hacer unos talleres, como una semana, talleres así? Invitó a los niños y yo estuve todos los días. Le hacía clase a un niño de 9 a 10, ahí estaba yo. Después le hacía clase de 10 a 11, ahí estaba. Me lo pasé toda la semana y quedé así, pero en las nubes. Y después pasaron como 2 años y él empezó a venir nuevamente para acá y yo empecé a viajar a Santiago. Hasta que al final, como el año 2000, pasaron como 2 años estudiando y ya me dijeron que yo tomara el ramo de la percusión. Pero igual fue no fue una cosa así que se dio nomás, sino que yo creo que todas las cosas se conducen y te lleva a lo que estoy ahora y en buena hora fue porque han habido resultados, ¿cachai? Han habido bastantes resultados, bonitos resultados, pero ha sido con harto esfuerzo, harto trabajo. Le contaba a Carla que el otro día parece de que yo hago clase igual los días viernes, viajaba, bueno, ahora por la pandemia, ¿no? Voy a Puerto Montt, hago clase allá de contrabajo, en la Escuela de Cultura. Y de ahí de Puerto Montt me pegaba el pique a Santiago a estudiar percusión. Así que fue un bonito tiempo de esfuerzo, pero se han dado las cosas así, bien intensas. Gracias, Francisco. Estamos con Francisco Medina Torres, profesor del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach. Estamos también con Danae Arias, mi compañera en la conducción de este capítulo Ausente Señorita, en el cual hemos estado hablando de la enseñanza de la música en la virtualidad, contando la experiencia de Francisco, este profesor de música, de percusión, ¿no? Que ha tenido que adaptarse también a todo este contexto y también comentándonos un poco acerca de cómo funciona el establecimiento, la comunidad educativa y también cómo ha sido este proceso de cambio sustantivo en cuanto a lo que significa enseñar desde la virtualidad la música. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, Francisco, pero a mí me gustaría también preguntarte, ¿qué extrañas de la música en este contexto? ¿Hay algo que se extrañe? ¿Cómo podría resumir? Me imagino que es una pregunta igual que va ahí directo al corazón, pero me gustaría que nos pudieras comentar qué extrañas de la música en este contexto. Buena pregunta. Mira, cuando tú llegas al colegio, ¿cierto? Y Danae puede dar fe de eso, lo puede decir. Tú vas llegando al colegio, a la entrada de la puerta y empiezas a escuchar los sonidos. Un piano por allá, una guitarra por allá, una banda tocando, una Danae cantando por ahí, ¿cierto? Esas cosas tú ahora no las tienes. Y ahora tú no las tienes, no tienes al niño, porque la verdad, mira, te cuento, nosotros lo pasamos, yo lo paso increíble allá. Lo paso increíble con los niños porque es cada historia, llegué a tener 32 niños, el doble, porque yo tengo 30 horas en el colegio. Y como son 2 horas por niño, ¿cierto? Va 1 hora y media, perdón. Entonces, uno tiene como 1 hora y media ya, donde el niño llega, te saluda y le van saliendo las tallas y al final yo realmente me aprieto las guatas allá riéndome, lo pasamos muy bien. Obviamente cuando hay que aplicarle el acelerador uno tiene que hacer que los niños trabajen, pero hay momentos en que ellos de repente están en el suelo, se sientan, profesor, permiso, ¿me puedo comer una colación ya?
y se mandan, empiezan a comer, el papá le mandan los potes con naranja, con manzana, con juguito, y toda una historia, y toda una historia familiar, ¿cachai? Entonces, son esas cosas que tú ya no las estás viviendo, y el mismo, los sonidos, o sea, al final yo creo que uno ama lo que hace, y ya no es lo mismo que yo esté aquí solo tocando que estar, porque igual yo trabajo con un ensamble de percusión en donde hay unas par de tambores, están los timbales, están los platillos, están los bombos sinfónicos, y hay toda una historia, ¿cachai? Y eso ya tú no lo ves, eso tú ya no lo tienes, entonces y la gente, o sea, allá a mí me es muy grato ir cuando llego y está no sé si tú te acuerdas, Danae, yo creo que lo tienes que recordar, don Pedrito, que es el auxiliar. De besos, oye, de abrazo, de besos, o sea, y hay gente que tiene mucho cariño por la escuela. Entonces esas cosas tú no las ves, no porque estás acá en tu casa, obviamente con tu familia, sí, pero cuando tú vas allá y la profe, el abrazo, que la cosa, y que el beso, esas cosas tú no las vives. Y desgraciadamente esa es la forma. Y espero de que esto no nos haga a nosotros ponernos más insensibles, que no nos haga ser más perceptivos. Porque cuando imagínate que de repente tú ahora vas a algún lado, hola, le dicen hola, o con el codo. Pero no es lo mismo esto o hola que el abrazo, que la tomada de mano. Y esas cosas yo las siento, ¿cachai? Las siento que espero yo que no seamos como tan insensibles a eso, al apego, al afecto ese, porque allá nosotros, mira, somos 480 los niños. Bueno, y nosotros no es un colegio muy grande, entonces ahí, no sé si Danae recuerda eso, ella lo vivió, que había como harto cariño entre todos allá. No andábamos, ¿no? Conocíamos también, entonces todos se conocían, todos nos conocíamos, entonces había un cariño de por medio bastante grande, al ser un colegio tan pequeño, pero y además artístico le suma un sentimentalismo quizás a los niños y todo, son más de piel, por así decirlo. Sí, y de hecho mi hija ahora, ella salió el año pasado de allá, porque tengo dos niñas, las dos salieron de allá. Y yo le preguntaba, porque le dije que iba a estar, sí, pero te conocía, o sea, aunque hayan salido otras generaciones antiguas, o de repente yo le hablo a niños así de, no sé, de 4 o 5, y se acuerdan porque no es un colegio tan grande, y sí, hay mucho feeling, y entre todos, yo diría la mayoría hay mucho feeling, y un contexto bien bonito que se da allá. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya estamos ya casi finalizando este Ausente Señorita, acá en la 90.1, nos hemos estado viendo, ¿cierto? A partir de bueno, la señal streaming de Radio Watch, estamos con Danae Arias, mi compañera en conducción, y también con el profesor Francisco Medina Torres del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach. Bueno, Danae, no sé si quieres dar unas palabras finales como para ya ir cerrando y finalmente darle la despedida al invitado del día de hoy. Bueno, yo quería mencionar que me quedo maravillada con el crecimiento que ha tenido el colegio. Me encanta escuchar que de mi colegio hay más instrumentos, que ahora están reconocidos como un colegio artístico porque fue algo que se luchó por años, muchos años. Y estos pequeños cambios, de verdad que, bueno, mi hermano está en colegio de música, y para mí es muy enriquecedor saber que están teniendo muchos más recursos, mucha más ayuda para poder que los niños también salgan como mejores músicos, más preparados, más incluso desarrollando un área artística que quizás a lo mejor a futuro no van a tener una profesión de música, pero sí que les va a generar sensibilidad, les va a generar aprendizajes más cognitivos y alegría, en realidad mucha alegría, porque eso es lo que te transmite la música y los instrumentos. Gracias, Danae. Bueno, ahí estaba Danae Arias, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia, quien también fue ex estudiante del Colegio Bicentenario Juan Sebastián Bach. Entonces aquí
familia, acá como que todos nos conocíamos, así que maravilloso el capítulo de hoy día. Francisco, te dejo unos minutitos para que puedas despedirte y ya dar el cierre para este ausente señorita. Sí, no, primeramente darte las gracias a ti, Carlita, por tu alegría igual. Y yo igual una vez te lo dije, de que, y sin que haya sido una cosa que se haya programado, ni mucho menos, pero yo te dije, y tú como que te asustaste al principio, y dije, yo admiro o tengo que decir algo con respecto a los periodistas. ¿Te acuerdas, no? Te dije algo así y tú te asustaste. Le dije, no, realmente me llama la atención, y digo, la capacidad que tienen ellos para la noticia, empaparse de la noticia, y de repente están en un tema y de repente en otro, y muy profesionales. Así que yo te doy gracias por este tiempo que me invitaste, y Dana, igual fue bonito verte ahí, porque igual siento de que todo ese trabajo que se hizo, ¿cierto?, tus profesores, no está perdido, porque no importa, como tú dijiste, que el niño se vaya a dedicar a otra cosa, pero lo importante es que en el tiempo que estuvo lo hizo bien, y de alguna semillita quedó, y es la constancia, la disciplina. Yo creo que en eso consiste la vida, en ser constante en algo. Si tú quieres un objetivo, estaba mirando una película anoche, y el objetivo era llegar al fondo, arriba, a un alto de una montaña, y le pasaron un montón de cosas y casi se muere, pero al final la persona llegó arriba. Así que lo importante es conseguir eso, y uno tiene que solamente disfrutar el tiempo y el momento, porque uno se acuerda de esos bonitos momentos, y la sabe, Carlita, para terminar, la música, uno se hace de muy buenos amigos. Con la música se hace y esos amigos quedan ahí, per sécula. Así que una invitación a que, si tienen algún hijito más adelante que se quiera dedicar a esto, piénsenlo, de que no va a ser un tiempo perdido. Al final van a ganar. Es preferible que el niño esté guitarreando, que esté metiendo bulla, entre paréntesis, con una batería, que ande tonteando en cualquier cosa. Así que eso te abre la mente. Así que muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya estamos terminando. Aprovecho brevemente de mandarle saludos a Charlotte, que seguramente nos está escuchando, a mi querida amiga Charlotte ahí, que también hizo el nexo también para que podamos estar en este momento, en este programa Ausente Señorita. Así que muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Nos despedimos y nos reencontramos en un próximo capítulo, no la próxima semana, porque hay una semana de receso universitario. El subsiguiente, ya finalizando septiembre, que se nos fue volando, ¿no? A pesar de las circunstancias, septiembre vuela. Así que bueno, nos reencontramos el próximo martes de la última semana de septiembre en Radio Watch, en un nuevo capítulo de Ausente Señorita. Hasta pronto. Suena la campana. Se termina la jornada escolar, y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en